en Mateo capítulo 8, versos 5 al 13. Damos la bienvenida también a todos los hermanos que ya están conectados con nosotros a través de las redes sociales. Dígame un fuerte amén cuando lo tenga. Mateo capítulo 8, versos 5 al 13. ¿Lo tiene? Todos los hermanos, qué bueno. Si usted mira por ahí a alguien que no trajo Biblia, acérquese, pregúntele, ¿tú por qué no traes Biblia a la iglesia? Hágalo con toda libertad y tire una mirada de esas así amenazantes, como tipo exhortadora, hermano. Así como diciéndole, what's going on with you? Are you come to church or? No, bueno, no tanto así, ¿verdad? Pero pues usted haga lo que pueda, a manera de que entendamos que a la iglesia se viene con Biblia. No importa, tráigalo en su computadora, su tableta, no importa, pero traiga Biblia. De preferencia, pues usted sabe, están cambiando los tiempos y lo que importa no es la forma como usted traiga la Biblia, sino el contenido, que es la santa palabra del Señor, de la forma como se traslade, ya sea cibernética o a través del papel. Porque usted sabe que los tiempos están cambiando, hermano. Cuando Jesús entró en Capernaum, se le acercó, un centurión suplicándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con todos mis con soldados a mis órdenes, Y digo a este, ve y va. ¿Correcto? Ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían, en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham. Está hablando de la gentilidad, hermano. Isaac y Jacob, dice, pero dice, ¿cómo dice? Y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Termino el concepto. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, vete, así como has creído te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora, dice la palabra del Señor, ¿verdad? En esa misma hora. Que el Señor añada bendición a su palabra. Sácale una palabra al Señor, es el título del tema. Sácale una palabra al Señor, hermano. Cuán importante considero yo es aprender a escuchar una palabra de Dios, a vivir pensando en cuando Dios te va a hablar o cómo tú puedes hacer para sacarle una palabra al Señor. ¿Por qué una palabra, hermano? Porque en cada palabra que está escrita en la Biblia hay promesas. Y cuando el Señor envía su palabra, el Señor siempre va a enviar su palabra para un propósito, para cumplir un cometido. De hecho, Isaías el profeta lo mencionó y dijo que así como la lluvia desciende hacia abajo y no vuelve atrás, es mi palabra cuando es enviada que no volverá de regreso, sino cumplirá el cometido por el cual es enviada. Entonces, es importante que consideremos en el vivir sacándole una palabra al Señor, hermano. Eso sí, yo quiero decirlo a manera de introducción rapidísimo, algo, hermano, acerca de la palabra. Y después le voy a ir redondeando un poquitito la importancia de oír la palabra que viene de la boca de Dios, hermano, la palabra que viene de arriba, la palabra del Señor.
El mando, no diga aquí el mando, diga el mundo, hermano, por favor. El mundo, no el mando. Y su palabra dice, fueron creados todas las cosas visibles e invisibles. Aún la tierra se sostiene por el poder de su palabra, hermano. Segunda de Pedro, usted va a mirar aquí rapidísimo, 3:5, dice, porque ellos ignoran voluntariamente esto, que por la palabra de Dios fueron creados los cielos en el tiempo antiguo y la tierra que por agua y agua está sentada o sostenida, dice otra versión, hermanos. Y usted va a notar ahí, usted nomás corríjale un poquitito, hermano. Usted sabe, como dice el gringo, nobody's perfect, ¿verdad? ¿Está correcto? O él mandó, disculpen, tienen razón, él mandó, está correcto, hermanos, que yo ando viendo aquí el movimiento y de repente como que uno se distrae, ¿verdad? Pero mire, aquí está el verso 7 cuando dice, pero los cielos que son ahora y la tierra son reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres. O sea, ¿cómo está guardada la palabra, la tierra, perdón, hermanos? Por la palabra, ¿correcto? Por la palabra está guardada, hermano, la tierra en este momento. Entonces él mandó, ahora sí lo pongo correcto, su palabra, mandó de mandar su palabra y fueron creadas todas las cosas visibles e invisibles. Y aún la tierra que se sostiene en base a su palabra, hermanos amados, fue enviada para sostener hasta el día de hoy. ¿Cómo le hará Dios para sostener la palabra? A mí eso no me importa. Lo cierto es que aquí estamos, hermano, ¿correcto? Y la tierra gira y gira y aunque nosotros nos preguntemos cómo es que así sucede, la Biblia dice que las tierras se sostienen en base a su palabra y en base a su palabra se sostienen, que aunque nuestros científicos se pasen ahí su vida tratando de explicar y razonar de cómo fue. Yo solamente revisando un poquito lo que nos enseñaban en la escuela todavía en el siglo XIV, se creía que la tierra era cuadrada. No sé si usted se acuerda de esa historia, hermano, y que estaba sobre una gran tortuga y unos elefantes, hermano. Todavía los jóvenes, ¿cómo fue? Todavía lo dicen, hermano. No, hay gente que ahora saca la teoría de que la tierra es plana. Eso es lo que hay hoy en día, todo el mundo hablando que la tierra es plana. De cualquier manera, imagínense, es la palabra del Señor la que hace que se sostenga todo esto en el orden en el que estamos. Amén. Y yo no le voy a buscar al Señor cómo le hizo, qué pasó, cómo fue que sucedió. Simplemente lo aceptamos y lo creemos. No necesitamos indagar ni meternos en ese raciocinio, hermano, de los hombres para tratar de interpretar algo que la Biblia habla claramente y prueba que la palabra del Señor se sostiene en base a la tierra, perdón, se sostiene en base a su palabra. Entonces, yo quiero que vayamos entrando un poquitito, hermano, en esto y que podamos ver que este hombre, a pesar de no ser de la nación de Israel, siendo romano, activó su fe para sacarle una palabra para sanidad de su criado. Este hombre, hermano, siendo que era una persona que era romano, no tenía prácticamente la fe judía, ni tampoco estaba esperando a ningún Mesías, fue capaz de sacarle al Señor una palabra para la sanidad, una palabra que trajo sanidad para su criado, hermanos. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Pero él dijo, con que mandes tu palabra basta. Eso es todo, simplemente envía tu palabra. Lo que yo le quiero mencionar es que este hombre le daba importancia a la palabra de Dios. Este hombre realmente, hermano, tenía un nivel de capacidad de fe y de entendimiento que él sabía que tan solo con que el Señor dijera una palabra iba a suceder una sanidad. Hoy en día nos hace muchísima falta regresar a creer en la palabra del Señor, cuanto más a vivir en pos de una palabra. Si hablamos del logos, que es la letra, confiar en las promesas del Señor, muchos cristianos tienen problema. ¿Qué será si hablamos de un rema, hermano, de vivir en base a una revelación o un rema diario que el Señor nos dé? Porque es importante vivir en pos de buscar una palabra que viene de la boca del Señor, una palabra que viene de arriba o que viene de Dios puede transformar todo nuestro mundo. Amén. Qué bueno que algunos dijeron amén. Los demás no lo creen, pero realmente puede transformar nuestro mundo. Usted se va a dar cuenta, hermano, que estamos a veces tan metidos dentro de nuestro diario vivir que de repente nos olvidamos de creer y entender que no somos personas ordinarias, sino que somos llamados a ser gente extraordinaria espiritualmente hablando. Que aunque vivimos todavía aquí sobre la faz de la tierra,
no debemos de movernos en una fase natural, sino que tenemos que atravesar ese nivel de espiritualidad para poder extraer de la presencia del Señor las riquezas que vienen del cielo. Pero ¿cómo funciona? En base a buscar una palabra del Señor. A ver, yo puedo creer lo que dice la palabra o puedo ver lo que dice la palabra escrita, pero si yo no le pongo fe y acción, las promesas se van a quedar en la letra. ¿Cuántos creen que Dios puede sanar a un enfermo? Y cuando tú estás enfermo, ¿con quién corres? ¿Con Dios o con el médico? ¿Aló? Me decía un pastor de Nicaragua que vino, un amigo mío que está allá trabajando mucho en Nicaragua. Nosotros activamos la fe así, me decía. Yo decía, ¿cómo así? Sí, porque allá hay tanta necesidad y la gente no tiene recursos que cuando tiene un dolor de cabeza, en vez de ir a comprar una pastilla porque no tiene, tiene que creer que Dios le puede quitar el dolor de cabeza y Dios se lo quita. Alguien puede decir aquí en Estados Unidos, pero pastor, eso es mínimo. Eso se soluciona rapidísimo. Vamos a la tienda y compramos una droga que quite el dolor de cabeza y ya estamos sanos. Pero hay lugares donde no funciona así y la fe tiene que activarse. Pero yo quiero decirle algo, hermano. Cuando yo tuve la oportunidad de predicar en México, en varias ocasiones, yo noté algo que muchos predicadores han notado. Y lo que yo noté es que en cuanto tú pasas la frontera de Estados Unidos a México, tú te encuentras con un pueblo que le gusta orar, que le gusta vigilar, un pueblo que le gusta, hermano, creer en el poder de Dios, en las manifestaciones de Dios. Y de repente se empiezan a ver bastantes sanidades, empiezan a suceder liberaciones y empiezan a suceder milagros. Y uno se pregunta, pero cuando uno cruza la frontera para acá, ¿por qué no sucede lo mismo? Ahora le explico yo, hermano. Si bien es cierto, uno tiene que tener fe, pero el que recibe y pide tiene que tener fe también. Tiene que haber un contacto de fe, porque podemos nosotros movernos en autoridad en base a la fe. Sin embargo, tiene que haber un contacto de fe con la persona que va a recibir. Entonces, en los países nuestros se lleva o se desarrolla mucho la fe por causa de que hay tanta necesidad que la gente no tiene recursos y está obligado a creer. Acá la gente, lamentablemente, hermanos, nos hemos acostumbrado a todo lo que tenemos y la riqueza en la que vivimos en Estados Unidos, que nos olvidamos de lo que realmente somos. Somos personas sobrenaturales, hermano. Somos gente llamada a hacer cosas extraordinarias, no simplemente vivir una vida ordinaria. Es muy fácil vivir una vida, hermano, simplemente tú quieres ser prosperado, trabajas, quieres invertir. Está bien, yo no creo en todo eso, que Dios puede bendecirte a través de un trabajo, a través de un proyecto, pero yo creo que es más fácil que Dios te bendiga cuando activas tu fe y que el Señor abra las puertas de bendición a tu favor. ¿Cuántos dicen amén? ¿O usted quiere seguir trabajando toda su vida? Usted puede traer la bendición remando con sus mismas fuerzas y su capacidad humana, pero cuando Dios abre puertas espirituales, Dios manda la bendición a que te siga, que es más diferente. Y es cuando Dios sobrenaturalmente te bendice. Entonces Jesús le dijo, yo iré a este hombre y le sanaré, pero él dijo, con que mandes tu palabra, Señor, basta. No quiero que vayas porque no soy digno de que te pongas bajo mi techo. Tú eres una gran autoridad. Déjeme parafrasearlo, hermano, de esa manera. Entonces usted debe de notar que tenía las credenciales para pedir su palabra. Este hombre no solamente se acercó al Señor a decirle, Señor, yo quiero que vayas a mi casa y sanes mi criado. O que mandes tu palabra. No, él tenía algo que lo respaldaba, amados hermanos, para poder pedirle al Señor. Y aquí yo quiero decirle algo muy importante, que si bien es cierto, Dios quiere darnos. ¿Cuántos creen que Dios quiere darnos todas sus bendiciones? Alguien puede decir, el Señor ya me dio todas sus bendiciones. Vamos a contar cuántas ha logrado cosechar y entonces vamos a hablar en serio. Porque si usted me dice que el Señor ya le dio todas las bendiciones y usted todavía tiene situaciones, hermano, que no ha resuelto, quiere decir que todavía le falta aprender a creer un poquito más en la palabra del Señor, porque aún no ha cosechado todavía lo que podría cosechar cuando vive en pos de una palabra que viene de la boca del Señor.
Este hombre tenía las credenciales, le repito, para pedirle su palabra, porque estaba bajo autoridad, tenía una cobertura. Note bien, algo muy importante, él mismo lo refirió en uno de los pasajes, pero le quiero mencionar aquí rapidísimo Mateo 8:9. Él le dice al Señor, porque yo también soy un hombre puesto bajo, ¿qué dice? Hermano, autoridad, y tengo soldados bajo mi cargo. O sea, este hombre conocía la autoridad, el manejo de la autoridad. Sabía que era una delegación y sabía ejercer, hermano, esta virtud tan importante de ejercer la autoridad. Porque una persona que ejerce la autoridad, primero que todo, antes de decir que es una autoridad, tiene que aprender a creer en lo que es. Amén. ¿Cuántos amenes, verdad? Es como aquella persona que lo contratan para supervisar una empresa y de repente se deja mandar por los empleados. No, cuando una persona sabe ejercer su autoridad, sabe que tiene el poder de mandar o de decir, y tiene que buscar la forma de hacerlo desde luego de una buena manera, pero creyendo en lo que se le ha delegado, hermano, en lo que es, en lo que se ha hecho. Y este hombre le dijo, también yo soy un hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mi cargo, y digo a este ve y va, y a otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Entonces, él no necesitaba que el Señor fuera a visitarlo a su casa. Él creía que su palabra era capaz, porque cuando él decía con su palabra, él estaba reconociendo la autoridad de acuerdo a lo que él mismo conocía y ejercía. Le decía a uno ve y el otro iba, hermano. ¿Por qué? Porque era un hombre puesto bajo autoridad. Sabía lo que era la autoridad. Aquí quiero aclarar, hermano, que mientras él hablaba de autoridad, Jesús hablaba de fe. Note bien lo que dice aquí, Mateo 8:9. Porque yo también soy un hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mi cargo. Y digo a este ve y va, y a otro ven y viene, y mi siervo hace esto y lo hace. Y oyéndolo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado, ¿qué? No dice autoridad, dice fe, hermano. Porque es muy importante entender que para tú ejercer autoridad, primero tienes que creer quién eres tú. De otra manera no vas a poder ejercer la autoridad. Y este hombre, hermano, conocía lo que era estar bajo autoridad, porque era una autoridad, ejercía la autoridad y sabía hacerlo con fe, sabiendo y creyendo que lo que él decía se tenía que hacer. Así le dijo al Señor: Señor, tú tienes el poder de que mi criado sane. No necesitas ir, solamente manda tu palabra y un ángel va a llegar y lo va a sanar. Mi siervo se va a levantar. Solamente di tu palabra, la palabra es la que necesito. No necesito que te preocupes de ir bajo mi techo. No soy digno. Manda tu palabra y mi criado se va a levantar. ¿Cómo se llama eso, hermano? Fe. Se llama fe. Esta es una sustancia que habla Hebreos capítulo 11, versos 1 y 2, cuando enseña acerca de lo que es la fe. Y que menciona acerca que todos los antiguos tuvieron que ser aprobados, hermano, para poder ser reconocidos. Pero primero fueron aprobados. Usted me debe entender que cuando la palabra del Señor habla de aprobar, significa que tuvieron que pasar ciertas pruebas. Pero el contexto habla de la fe. Entonces tuvieron que ser probados en su fe. Y por eso usted mira todo el ejemplo, hermanos, de los hombres de fe. Usted va a mirar ahí a Noé, usted va a mirar a Moisés, usted mira a Abraham, usted mira a todos los hombres que están ahí, que cada uno de ellos tuvo que pasar por diferentes situaciones a manera de que su fe fuera certificada para poder moverse en autoridad. ¿Cuán importante es entender esto? ¿Cuántos necesitan una palabra de Dios en esta tarde? Yo necesito una palabra diaria de parte del Señor. Yo conozco la palabra, conozco la Biblia, pero yo necesito una palabra que salga de la boca del Señor para que cambie mi mundo. Alguien puede decir: pastor, pero yo no necesito cambiar nada, yo ya conozco al Señor. Le garantizo que sí. Hay cosas que tienen que ser transformadas, que la mano del Señor puede hacerlo con una palabra. Si logramos sacar, como este hombre, una palabra que venga de la boca del Señor, el mundo será transformado. ¿Sí?
cualquiera que sea tu situación, cualquiera que sea, hermano, lo que estés pasando, cualquier proyecto que tengas en mente, si está en la voluntad del Señor, una palabra viene a confirmar y a traer paz y a traer seguridad. Lo que sea, hermano, para Dios no hay nada, absolutamente nada imposible. Entonces la autoridad funciona a través de la fe y la fe se mueve en autoridad. Jesús dijo: al que cree todas las cosas le son posibles. ¿Ha leído usted ese pasaje? Al que cree todas las cosas le son posibles. Creer, hermano, perdón, no es un concepto, no es una idea. Creer es tener profundamente adentro del corazón y su mente lo que significa creer. Creer, hermano, es saber, es sentirlo, es entenderlo. No me estoy refiriendo a lo que el efecto de la fe, porque el efecto de la fe es que suceda un milagro y tú no lo vas a razonar cómo pasa. Sucede algo sobrenatural, no lo vamos a razonar. ¿Cómo vamos a entender que la tierra se sostiene por su palabra girando, hermano, en el espacio? No lo entendemos, al menos yo no soy muy experto en todo eso, hermano. Los que quieren aprender de eso, pues allá se quiebran la cabeza y todavía no le han atinado porque cada rato no lo cambian. No era así, dicen, era de esta otra forma y ahí nos traen, hermano, como la vacuna, pero no va a hablar de la vacuna. Primero nos metieron una, les digo otra vez, y luego otra, y ahora el booster, otra, hermano. Yo ya lo digo, ya no más falta que a las mujeres embarazadas también digan: ay, al bebé que está dentro del vientre también una vacuna antes de que nazca. Pues, hermano, o sea, cada rato nos cambian las cosas, pero bueno, ese es el hombre. Pero cuando vemos a Dios funcionando, cuando Él envía su palabra, algo tiene que suceder, y algo sucede, que viene a transformar las circunstancias, las situaciones o la persona misma. ¿Cuántas vidas hemos visto cambiar nosotros, hermano, de un lugar a otro o que cambian de concepto? Yo ahora que estuve por allá en California, estuve ministrando en algunas iglesias, me dio la oportunidad el Señor de hacerlo, y en una de las iglesias estaba un jovencito que de repente el Señor me dirigió a orar por él, hermano. Jovencito, unos 21 años, creo que me dijo que tenía 22, no sé. Jovencito, se miraba así como medio pandillero el chamaco, medio cholito, usted ya los conoce, ¿no? Y se le miraba toda la pinta al chamaco y andaba atrás de una jovencita ahí en la iglesia, óigame. Y de repente el Señor me dio una palabra para él y yo me acerqué, hermano, y lo empecé a ministrar. Y empecé a darle la palabra, una palabra muy certera para él, hermano. Y empezó a temblar el chamaco. Yo no sabía que él no conocía al Señor. Yo simplemente fui movido por una palabra que el Señor me dio para dársela a él y empezó a temblar el chamaco, hermano. Y él después me abordó en otra ocasión y vine y me dice: pastor, tengo una pregunta que hacerle. Le repito que él no era creyente. Me dice: quería preguntarle qué me pasó, por qué empecé a temblar cuando usted, por qué me dijo todo esto que me dijo. Yo le pregunté: ¿qué te dije? Usted me dijo esto. Le dije: pues qué bueno que te acuerdas porque era una palabra de Dios para ti. ¿Y qué sentiste? Sentía como electricidad que me quemaba y empecé a temblar. Le dije: pues es Dios llamándote. ¿Tú ya conoces al Señor? No, yo no me he entregado a Cristo. Caray, dije yo, pues entonces me tocó ministrar otro culto en la misma iglesia. Y en el segundo culto, hermano, ese jovencito llorando se tiró, ministrado por el Señor. ¿Sabe cómo se llama eso? Cuando la palabra de Dios viene, aunque sea inspirada, revelada o a través de una promesa que viene de parte del Señor, tiene que transformar algo. Ese jovencito, le garantizo, hermano, que no va a volver a ser el mismo. Él tuvo que experimentar algo. Y mucha gente en la iglesia del Señor se le ha olvidado caminar en pos de una palabra que viene de la boca del Señor. Y por eso viven en su mundo, hermanos. Su mundo es despertarse, ir a trabajar, hacer dinero, que no se van a llevar ningún peso, por cierto. Nomás le van a comprar un buen cajón, si bien les va. Como sea, pero es lo que más se va a llevar para allá. Y viven toda su vida, hermano, haciendo dinero para dejárselo a otro para que se los gaste. Está bien, porque la Biblia dice que son los padres los que dejan herencia para los hijos. Pero a veces, hermano, hay hijos que no merecen ni que los heredemos.
Aleluya. Aquí no hay ninguno, por cierto, ¿verdad? Pero de todas maneras, por si hubiera alguno, por si las dudas. Lo más importante, digo yo y creo, y estoy bien consciente de esto, es de que la iglesia de Jesús, de Jesucristo, debe de volver a rescatar el caminar en base a una palabra diaria. Buscar ese contacto con el Señor. Señor, ¿y ahora qué? ¿Qué dices tú? ¿Está en tu voluntad que abra este negocio? ¿Sí o no? ¿Estás tú en tu voluntad? ¿Estás de acuerdo que yo me vaya de Estados Unidos? ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo que me mueva para Estados Unidos? Porque a veces nosotros tomamos las decisiones, hermano. Le pongo como ejemplo a Lot, cuando de repente dijo, me voy a separar de mi tío. Y se separa de su tío y termina siendo empresario de hoteles, pero en Sodoma y Gomorra. Mientras estaba con su tío, estaba bien, estaba bendecido. Había protección, había prosperidad, se sintió que había prosperado. Dijo, me voy a llevar lo que me corresponde, voy a extender mis tiendas a Sodoma y Gomorra. Y terminó siendo hotelero el hombre, porque él tenía muchas tiendas, dice la Biblia. Pero afligía su alma todos los días al ver la conducta de los hombres de Sodoma y Gomorra, pero no salía de ahí. Ahí estaba. Así hay mucha gente, hermano, que no quiere escuchar a Dios y que vive en aflicción. Ya le voy a mostrar ahorita rapidísimo. Pero, aleluya, ahí está. Lo que estábamos esperando, ¿verdad? Esa será la voz del Señor. Esa no puede ser la voz de Dios, ¿verdad? Pero pues quién sabe, ¿no? La voz de la prosperidad. Amén. Así puede hablar Dios también, desde luego. Entonces Jesús dijo, al que cree todas las cosas le son posibles. Entonces tiene que activarse la fe para moverse en autoridad, hermanos. ¿Cuándo van a empezar a suceder las cosas? ¿Cuándo van a empezar a suceder los cambios? Cuando aprendamos a movernos en fe. De una palabra, hay que buscar una palabra. Hay que preguntarle a Dios, hermanos. Es tiempo de volver a preguntarle a Dios. ¿Me caso con ese gringo? ¿Es latina o es un gringo? ¿Con quién, Señor? ¿Será que ese que me chuleó el oído o que me guiñó el ojo será el que tienes para mí? ¿O me estoy metiendo en un broncón, dice alguien por ahí, que no voy a salir fácilmente? Sí, porque hermano, amarrarse y venir, pastor, pues venga y fírmeme ahí los papeles, es fácil, pero espérese. Aprenda a ver un paso y medio más. Yo siempre he dicho, hermano, que en la mujer siempre hay que ver cómo es la suegra. Los que tienen bendición de conocerla, los que no, pues ahí que el Señor les ayude, hermanos. Sí, porque a veces la gente se va por un cuerpo bonito, que por el carro bonito, y es del dealer, ni siquiera lo ha terminado de pagar. Y lo más cuando hay personas mentirosas, hermano, que le enseñan a las jovencitas y a los jovencitos, en mi país soy rico, soy millonario, allá en mi país soy ganadero, tengo vacas, un burro ahí todo viejo tiene, con un montón de pulgas ahí, por eso es ganadero. Y hay chamacas que creen esas mentiras y se casan con estos bandidos y después andan ahí mendigando, sufriendo. Pastor, libéreme de eso. No, usted se metió, mi hijita, ahora aguántese. Yo siempre le digo a quien se va a casar, ¿está seguro? Pastor, es que lo amo. Ok, pues está bien. ¿Está seguro? Mira, así. No quiero que cuando pasen los años vengas, ay, pastor, ahora sepáreme. No, nosotros no separamos a nadie. Por eso primero tiene que echarle el ojo bien. ¿Se la va a rifar o no se la va a rifar? Y si no, muévase. No sea tonto. Más vale una mala pasada de vergüenza que toda una vida de sufrimiento. Aleluya. Claro que sí. Eso es, hermano, es fácil amarrarse, firmarle un papelito ahí, casarlo, echarle la bendición y usted va a enjaularse con su fiera en su casa. Y si usted no cree que son fieras, nomás vaya al departamento de niños cuando dejan a sus niños. Sí, vaya a ver las fieras, hermano, ahí.
Ahí usted las prueba a las señoras y a los señores. Mira qué temperamento tiene. A ver cómo dejan a sus hijos. Fírmele aquí, hermano. ¿Y por qué le voy a firmar yo? ¿A qué fiera? Imagínese si eso hace en la iglesia, que no hará en su casa. De lucha. Bueno, no va por ahí, no vamos a hablar de matrimonios, pero mejor nos movemos del lugar, ¿verdad? Pero añadiendo al punto, hermano, es que por ahí se va. Y Jesús dijo: al que cree todas las cosas le son posibles. ¿Por qué? Porque cuando tú crees en la palabra del Señor y crees que Dios con una palabra puede transformar atmósferas, mundos, hermano, necesitas creer en una palabra diaria de parte del Señor. Tú que estás estudiando en la universidad, porque aquí tengo varios que están en la universidad, hermano, el Señor puede darte capacidad para que pase los exámenes así. Aleluya. Ay, eso sí, no, tengo que leer un montón de libros. ¿Y quién te dijo a ti? Léelos una vez y el Señor te los va a pegar aquí al cerebro. Seguro que sí. Si no, échale ganas, pues ahí léete todos los 10 libros que van a meterte, no hay problema. Lo importante es leer, de todas maneras vas a aprender. Pero de una forma sobrenatural Dios puede cambiar, hermano, las atmósferas. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros, aprender a creer lo que somos para poder empezar a caminar en pos de una palabra que salga de la boca del Señor. Está bien, pues te lo voy a tirar más fácil. No eres una persona natural. No importa quién tú seas. Pobre, rico, capacitado o no capacitado, si tú tienes a Cristo, tienes algo sobrenatural dentro de tu corazón, en tu espíritu, que puede hacer que donde tú vayas cambies las atmósferas. Y algo puede suceder a través de tus manos, de tu vida, si tienes una palabra que viene de la boca del Señor. Mira Hechos capítulo 2. La gente pensaba, porque la gente no va a entenderte, no te preocupes por eso. Tú sigue caminando en pos de una palabra. Hechos capítulo 2, la gente pensaba que estaban embriagos los que estaban ahí, hermano, hablando un mensaje que unos no entendían, pero que otros entendían. Había una sobrenaturalidad, hermanos amados, en eso. Yo ahora que estuve en California me junté con un pastor gringo. Digo gringo con mucho respeto porque es mi amigo, hermano, pero era el único gringo en la iglesia donde yo crecí. Pero viera que bien habla español. ¿Sabe qué clase de congregación pastorea él? Latinos. Y es gringo, hermanos. Es gabacho, pues, o güero, como usted le quiera llamar. No sé cómo le quiere llamar a usted. Y el hombre habla un perfecto español. ¿Cómo fue que aprendió el español? Orando. Yo le preguntaba: ¿cómo aprendiste el español, varón? Le dice yo: te conozco desde hace más de 30 años y no me acuerdo cómo aprendiste. Ya me contó su historia. El Señor sobrenaturalmente hablando, hermano, le dio el entendimiento para poder entender el español. Y lo habla muy bien y predica en español. Y tiene su congregación, hermano, donde pastorea a latinos. Yo me encontré con otro güero, hermano, o gabacho, gringo, como usted le quiera llamar, en una ocasión en Mexicali, Baja California. Y se acercó y me dijo, porque era una iglesia muy, hermano, muy linda, por cierto, que venía de Amistad Cristiana, no sé cuántos lo conocen, una iglesia muy bonita. Ahí estaba yo, tenía a mi maestra de primaria que estaba ahí congregándose y me invitaron ahí. No fui a predicar, quiero ser claro. Sí, prediqué en varias iglesias, ramas de con ellos en ese entonces, pero no prediqué en esa iglesia en particular. Y me acuerdo que ellos estaban tocando una guitarra bien bonito. Yo oía al muchacho y decía: pero este muchacho, ¿qué es? ¿Es latino, mexicano, gringo? ¿Qué es? Porque lo oía un tonito así. Y al final me acerqué y le dije: oye, le dije, ¿tú de dónde eres? Ya me contó su historia y me dice: ¿sabes qué? Yo soy de Estados Unidos nacido. Soy de familia anglosajona, me dice, pero te quiero contar mi historia. A mí el Señor me hizo hablar español. Óyame, a mí eso fue lo que él me dijo, yo se lo creo. Yo se lo creo, porque Dios puede hacer cosas extraordinarias. Y me dice: a mí el Señor, yo no sabía hablar español, ahora canto en español, pero a mí el Señor me dio el don de hablar español de un día para otro. Ya se asustó. ¿Con qué poquito se asusta, hermano?
¿Qué será si le cuento, hermano, cuando el Señor endereza a los jorobados o alarga los pies sobrenaturalmente hablando? No las piernas, estoy hablando de los pies, hermano. Porque es que cuando tú aprendes a ver una palabra, a recibir una palabra del Señor, tú rompes los dinteles de lo natural para entrar a una fase sobrenatural. Y quiero decirte que toda la iglesia debería ser más sobrenatural que natural. Ahí está Hechos 2, capítulo 2. ¿Acaso es otra iglesia? Le dije a un pastor amigo en una ocasión que me debatía a mí todos estos puntos que estoy mencionando. Le dije, ¿acaso es otra iglesia, la iglesia del principio que a la que está hoy? Lo único que tal vez nos diferencia, ¿sabe cuál es, hermano? Que no creemos a la palabra del Señor. Que necesitamos rescatar otra vez ese espíritu de fe, de volver otra vez a movernos en base a una orden, una palabra que viene de la boca del Señor. Ahí estaba alrededor de 120, es un grupo, hermano, y empezaron a hablar en otras lenguas. Para muchos eran lenguas extrañas, pero para otros eran su idioma en el que habían nacido. Y empezaron a escuchar las maravillas que el Señor estaba hablando a través de ese grupo de personas. Todo el mundo decía, estos están locos, porque no lo entendían. Por eso cuando alguien no entiende, hermano, esto que estoy hablando, desde luego que lo va a juzgar y va a decir, no puede ser posible. Pero espérese hasta que lo experimente y lo empiece a vivir. Si vamos a hablar de experiencias, pues desde luego todo cristiano debe de tener atrás un testimonio de experiencias y visitaciones de Dios que le respalden, hermano, en todo lo que hace en su trabajo. Desde luego. ¿Cómo se llama eso? Fe. Moverse en autoridad, en base a la fe, desde luego. Se necesita tener fe para poder creer y aceptar una palabra que viene de la boca del Señor. Hoy en día yo sé que tenemos muchos vasos que profetizan que lamentablemente de alguna manera u otra han sido trastocados, pero no significa que todos tengan una mala palabra. Hay muchos que sí realmente hablan de parte del Señor. Vamos a mirar otro pasaje rapidísimo aquí de la historia que habla con el centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi siervo yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Ojalá se levantaran muchos intercesores, hermanos, para interceder por la iglesia o por las necesidades de la gente. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente que dice, di la palabra y mi siervo sanará. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mi cargo. Y digo a este, ve y va, y a otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Y oyéndolo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe tan grande. Y empieza a hablar de los hijos del reino, hermano, y los que vienen del oriente. Está hablando de la gentilidad que vendría a aprovecharse de la palabra que el Señor había mandado, porque la misma palabra del Dios eterno, hermano, había descendido a la tierra en un cuerpo para hablarnos. No sé si me oyó, pero así dice la Biblia. Capítulo 1 de Juan, verso 2. Vaya al verso 14, va a decir, hermano, que esta palabra se hizo carne y habitó entre los hombres y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y hubo una gran manifestación por 3 años y medio de su ministerio. Hasta el día de hoy se habla de las manifestaciones gloriosas del Señor por una palabra. ¿Quién era la palabra? Jesús mismo era la palabra. Y Él nos dio la palabra que Él recibió para que hoy nos movamos en base a una palabra. Si tú sigues viviendo como una persona sobrenatural y en todo lo que tú haces piensas que naturalmente lo puedes lograr, está bien. Dios nos ha dado capacidades. Pero si aprendes a confiar y a buscar una palabra que viene del cielo, te garantizo que va a haber mejor dirección. El Espíritu Santo actuará a nuestro favor y Él nos conducirá primeramente a toda la verdad para empezar. Y aparte de eso, nos enseñará, hermano, porque Él mismo nos enseña. Amén. Vendrán otros, dice, muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacobo en el reino de los cielos. Pero aquí viene lo que se cumple en Juan capítulo 1 verso 11. A lo suyo vino, pero los suyos
Lo suyo, hermano, Israel, pero lo suyo, los israelitas, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. Ahora, dígame usted quiénes son esos que han adquirido el derecho. Usted y yo, hermano. Yo me estaba riendo con mi esposa ayer porque nunca en mi vida había escuchado esa teoría. Yo estaba escuchando ayer que un hombre que estaba enseñando con ciertos libros y cierta información que tiene, que todo México son las 10 tribus perdidas de Israel. Y él lo asegura, hermano. Dije yo, santo sea el Señor Jesús. Nunca había escuchado esta tesis, dije yo así entre mí. Pero bueno, vamos a dejarlo así, ¿no, hermano? Pero yo le puedo garantizar que ni en México, hermanos, ni en El Salvador o Guatemala, ni El Salvador, ni Honduras, ni Nicaragua, ni ninguno de los países, en su mayoría, mexicanos, centros, suramericanos, están las 10 tribus de Israel. No, hermano, los que están por allá son los descendientes de, ¿para qué le digo quién, hermano? Y una mezcla que sucedió después de la conquista que usted no tiene idea. Algunos se atribuyen el hecho, hermano, de que son descendientes de la casa de Israel, otros que son judíos mesiánicos, hermano. Y ahí está todo el pleito, que ellos se hagan bolas ahí haciendo sus cosas, hermano. Pero la Biblia dice claramente, usted lo puede notar aquí que dice que vendrán muchos del oriente y el occidente. Y ellos son los que se van a beneficiar de estar con el que recibió las promesas. Con el grupo patriarcal, hermano. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Está hablando Israel, hermano. Por eso el Señor dijo, a lo suyo vino, pero los suyos no le quisieron recibir. Pero todos los del oriente y el occidente sí la recibimos, pero nos hace falta aprender a movernos de nuevo en pos de una palabra de Dios. Como los antiguos, hermano. Como los hombres del libro de los Hechos. Cuando usted revisa la iglesia de los Hechos, hermano, eso es una maravilla. Poder mirar cada capítulo 1, estaban unánimes, hermano, no juntos solamente, unánimes. Orando, ayunando, buscando de la presencia del Señor. Hechos 2, una tremenda visitación que viene del cielo. Hechos 3, hermano, una tremenda sanidad que conmocionó. Y así viene, hermano, consecutivamente hablando cada pasaje de la Escritura acerca de la vida y el caminar de la iglesia de los Hechos. Hoy necesitamos regresar nosotros. Mire, si la iglesia del principio creía en el poder, ¿por qué la iglesia de hoy no cree en el poder? Si la iglesia del principio creía en las manifestaciones sobrenaturales, ¿por qué hoy no va a creer en las manifestaciones sobrenaturales? Si la iglesia del principio tenía visitación angelical, ¿por qué hoy desechamos el ministerio angelical? Yo no estoy hablando que adoremos a los ángeles, porque hay gente que se va al extremo, que termina adorando ángeles. Pero hermano, yo quiero decirle que los ángeles, la Biblia dice que están al servicio de los que han de heredar la salvación. ¿Quiénes son? Los del oriente y el occidente. Aquel que crea en el Señor. Y si usted ha creído, aunque no sea judío o israelita, usted tiene el poder y la autoridad ante los ojos del Señor de decirle al Señor: Padre, dame una palabra. Dame una palabra que cambie mi circunstancia, que cambie mi mundo. O léase todos los libros de consejería, hermano, que los hombres han elaborado. O busque técnicas, pero va a tardar más. Va a ser más fácil que usted le diga al Señor cuando viene a su presencia: háblame a través de tu palabra, yo quiero oír tu voz. Quiero salir de un culto, pero quiero llevar grabado en mi espíritu, en mi corazón, una palabra con la que yo pueda vencer y con la que yo pueda solucionar mi situación. Y el Señor lo hará, porque usted tiene la autoridad de pedir, tiene las credenciales, porque usted es un hijo de Dios. Vamos, diga con fuerza amén. Amén. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, como creíste, este se ha hecho, y su siervo fue sano en aquella misma hora. Se sanó. Pero el Señor miró que era una persona que sabía quién era. Un hombre que se movía, hermano, en fe. Este hombre le arrancó una palabra a Jesús. Tú también debes de arrancar una palabra al Señor.
Hay que aprender a levantarse y decir, Señor, ¿cuál es la palabra del día de hoy? No levantarse inmediatamente, prender el televisor y ver las malas noticias, porque a veces es lo que hacemos. ¿No se ha dado cuenta de eso, hermano? Otros se avientan la mañanera, la película mañanera, hermano. La serie mañanera, raza, hermano. Y ahí están. Y en la noche soñando con los artistas de la película. Tremendo, hermano. Es tremendo. Pero este hombre tenía otro programa, hermano. Le arrancó una palabra a Jesús. Y tú también debes de arrancar una palabra diaria al Señor. Nada más no vayas a convertirte como aquel que un día estaba diciendo, yo quiero que el Señor me hable. Abrió su Biblia donde yo apunte, y créame lo que eso yo lo miré, donde yo apunte allí, el Señor me va a hablar. Apuntó y dice, y Judas fue y se ahorcó y se echó a llorar. No, hay que leer la palabra, hay que meditarla, hay que considerarla, hay que revisarla. No hay que decir, ya leí este libro, no apunte, ya no lo marque más a su Biblia. Agárrese una computadora para que ya no la pueda marcar. Al fin y al cabo, no es el papel ni los electrónicos que hay aquí, hermano, que son importantes. Lo importante es el contenido que está escrito en las Santas Escrituras. De la forma que venga, sigue siendo la palabra de Dios. Yo creo que mejor agarre su computadora, su tableta ahora, hermano, para que tenga más versiones y aparte no tenga la facilidad de marcarlas, porque hay gente que parece arcoíris su Biblia, hermanos. Ras marcado. Y cuando pasen, ya lo leí. Este también ya lo leí. Piensan que ya Dios no les puede hablar. Y la palabra de Dios es una fuente inagotable, que puede ser que esa palabra que pasaste por alto no te funcione hoy, pero que venga el día y el momento cuando sea la correcta, la exacta, para cambiar tu situación. Es una palabra rema que viene de la boca del Señor. O un mensaje que el Señor, hermano, hable a través de los predicadores o de diferentes formas. Mire, si el Señor se valió hasta hablarle a un profeta a través de una burriquita, que no vaya a hablar a través de sus siervos. Amén. Tú necesitas una palabra. Vamos rápido, para no quedarnos aquí estancados. Número 1, una palabra para tu descendencia. Quiero que vayamos rapidísimo a revisar algunas cositas aquí. ¿Por qué digo descendencia? Porque le voy a dar algunos puntitos rapidísimo. Primero que todo, yo creo que necesitamos regresar a recobrar, hermano, las promesas que el Señor ha dado para nuestra descendencia. ¿Qué dice la palabra del Señor? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y toda tu casa, ¿correcto? ¿Cómo lo va a hacer el Señor? No lo sabemos. Pero el Señor va a encargarse de utilizar métodos que traigan a la reflexión a la persona o encuentros. No lo sé cómo lo hará el Señor, pero nos hace falta poner, hermano, nuestra voz en alto delante del Señor y pedirle a Dios muchas veces que nos dé una palabra que venga a nuestra boca o que salga de nuestros labios, para que transforme una reunión familiar. Porque a veces lo que hacemos es destruir más cuando vivimos naturalmente hablando y no consideramos que somos gente que llevamos un mensaje de vida a nuestros labios. Y pensamos a veces que una oportunidad familiar es simple y sencillamente, hermano, para poder apapacharnos o querernos, pero puede ser que sea un propósito del cielo que esté provocando para tener un encuentro con Él a través de una palabra que le cambie la vida a la persona. No importa, un cumpleaños, una visita, una boda, lo que sea, hasta un funeral, hermano, trae reflexión. Pero siempre tiene que haber una palabra, hermano, en tu boca, especialmente para tu descendencia. Le voy a dar algunos puntos para que usted lo pueda mirar. Bases bíblicas. Génesis 15:1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y soy tu galardón sobremanera grande, dice esta versión. Quiero que vayamos a mirar Génesis capítulo 15, desde el verso 1 al 5, hermanos. Si me acompaña por favor ahí en su Biblia.
Usted debe de saber que usted tiene vida en sus labios, hermano. Usted no puede provocar muerte, no se puede arriesgar a provocar muertes con lo que diga en una reunión o con su familia. No se debe de arriesgar, porque puede ser que Dios haya trabajado mucho para poder traer a un eunuco desde Candace, Etiopía, a Jerusalén, para que haya una bola de religiosos que le manden solamente con libros cuando Dios quería salvarlo. Y tuvo que volver a hacer un plan B, llevando a un evangelista para que tuviera un encuentro con él en el desierto. Espero que me dé a entender en lo que le estoy mencionando, hermanos. ¿Lo tiene conmigo? Génesis 15, verso 1. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo: oh Señor, Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos? Y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo además Abraham: he aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será este, sino que uno saldrá de tus entrañas, y él será tu heredero. Lo llevó fuera y le dijo: ahora miras el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y dijo: así será, dice, tu descendencia. Hermano, quiero decirte algo, que Dios está viendo a tus hijos. No importa como tú los estés viendo, tú tienes que aprender a profetizar sobre de ellos, hermano, las promesas de parte del Señor, porque es tu descendencia. ¿Qué importa si lo ves drogadicto, torcido, equivocado, como sea, que se haya alejado del Señor? Tu boca tiene que profetizar vida sobre de ellos. Es una palabra la que puede hacer que cambie, hermano, tu descendencia. Tú tienes que profetizar en el mundo espiritual y declarar: aunque tú veas oscura la noche, no te preocupes, el Señor no ve como vemos nosotros. Tú puedes mirar que todo ya se torció, todo ya se quebró, se perdió, pero en la mente del Señor está esperando que repitas la palabra que te ha dado, las promesas sobre tu descendencia. Profetiza sobre tus hijos. Profetiza sobre tus hijos, los hijos de tus hijos, y bendícelos. Levante su mano derecha hacia el cielo y diga conmigo: yo profetizo vida sobre mis hijos. Declaro que caminarán en el temor del Señor y serán prósperos y serán fieles al Dios del cielo. Sobre los hijos de mis hijos declaro que ellos serán fieles servidores delante de la presencia del Señor y no verán muerte pronta. Porque la Biblia dice claramente que el hombre por sus obras acelera el tiempo de su muerte. Hay gente que lo acelera. Sin embargo, Dios ha puesto en tus labios una palabra para que la declares sobre tu descendencia. Él ha declarado, hermano, que Él va a cuidar de tu descendencia. ¿Cómo lo va a hacer? No te preocupes. Aquí quiero decirte algo que como el Señor opera es muy difícil de entender, pero muchas de las veces el Señor hasta tiene que llevárselos con tal de que no se pierdan. Pero yo en lo personal digo: llévatelos, Señor, en vez de que se pierdan y que su alma se pierda para siempre, mejor llévatelos. Pero queremos que nuestros hijos conozcan a Dios, que si se han desviado del camino del Señor, declaramos que van a regresar en el nombre de Jesús a los caminos y van a reconocer a Jesucristo como el único y Señor y Salvador una vez más, aquí en la tierra. Porque cuando vayan allá, delante de su presencia, que todo hombre estará delante de los ojos del Señor entregando cuentas, si bien es cierto, será demasiado tarde si no tienen a Jesús en su corazón. Pero aquí van a declarar su nombre. La Biblia dice que Él busca fruto de labios que declaren o que honren su nombre. A veces el mundo nos gana, el diablo engaña, pero Dios es tan experto de provocar encuentros para poder hablarte una vez más. Espero que me estés entendiendo, porque una vez el Señor se paró arriba de Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos, pero no quisiste? Y empieza a hablar y decir: he aquí que vendrán días. Y eso pasó en el año 70 después de Cristo. Dios tiene tiempos de visitación. Dios provoca encuentros, hermano. Dios no se equivoca. Cuando Dios da una promesa, no creas que el Señor se ha olvidado. El Señor no se ha olvidado de tus hijos, de tus hijas.
No se ha olvidado de tu familia ni su descendencia. Vendrá un día cuando el Señor mandará a un Felipe, a un Esteban. O el mismo Señor vendrá como Zaqueo, a la casa de Zaqueo, como pasó con Zaqueo, a visitarle. Pero el Señor no dejará tu descendencia, hermano. Por eso, pero es muy importante que tú camines en pos de esta promesa. ¿Cuántos quieren decir amén a esto? ¿Cuántos quieren decir yo bendigo mi descendencia? Vamos, dígalo más fuerte, yo bendigo mi descendencia. Y aunque la oscuridad les haya caído, será la luz que vencerá al final del tiempo. No importa, hermano, para Dios no hay nada imposible. Dios es experto en transformar cuando aprendemos a caminar en base a esa palabra. Por eso necesitamos una palabra para nuestra descendencia, hermano. Una palabra de vida. Yo creo que hay vida en mis labios. Yo creo que hay autoridad para transformar el mundo espiritual, romper toda cadena del diablo, hermano. Sí, amén. No diga, ay, hermano, por favor, ya dejen al diablito en paz. No, él es el culpable de todas las desgracias, porque se ha prestado para hacer lo malo. Le ha pedido a Dios a los Jobs. Pero espero que cuando venga esa lucha y esa prueba, tú te mantengas firme, hermano, en el Señor. Porque de que vendrá prueba, vendrá prueba. De que vendrá lucha, vendrá lucha. Todos los que predicamos tenemos un testimonio atrás, hermano. Hemos ganado batallas y hemos perdido otras. Hablamos a veces de las que ganamos, pero también debemos de hablar de las que perdemos porque le sirven al pueblo. También el enemigo nos ha hecho estragos muchas veces, pero no por eso te vas a detener en el Señor. Debes de aprender a caminar en pos, diga conmigo, de una palabra que cambie mi descendencia. No, que estás viendo que tus hijos se están desviando y tú, en vez de declarar la palabra, te has acobardado. Es tiempo que te levantes y declares la palabra del Señor. No la tienes, pídesela. Dile, Señor, dame la palabra rema, que tú vas a obrar por mis hijos, por mi familia. ¿Cuándo va a pasar? ¿Cómo lo vas a hacer? Nomás hazlo, papá. Estoy seguro que tú lo vas a hacer. Tu promesa es que vas a cambiar a mi casa, vas a visitar mi casa y Dios hará cosas extraordinarias. Número 2, necesitamos una palabra para una comisión, hermano. Es muy importante, hermano, que la iglesia entienda lo que es una comisión. Quiero decírselo. No todos entienden lo que es una comisión. Muchos pretenden servir al Señor sin un llamado, o por el otro lado pretenden servir al Señor a medias o por emociones o por instintos. Pero a Dios no se sirve de esa forma. Cuando el Señor te da una palabra para que hagas algo, tú vas a ver la gloria de Dios como la miró Moisés, hermano. Éxodo capítulo 3, verso 1 al verso 10. Si gusta, acompáñeme por favor rapidísimo para avanzar en esto, porque no me quiero quedar anclado aquí. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 3, mientras los hermanos lo ponen por favor en la pantalla. Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, al monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y Moisés miró, y aquí que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó del medio de la zarza. Mire, le dio una palabra, hermano, y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Entonces él dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies. Tú no vas a funcionar conmigo con tu capacidad, con tu talento, con tu inteligencia. Todo eso yo te lo he permitido que lo tengas. Quiero mostrarte algo superior. Hermano, perdón, Moisés no era cualquier chinche. Moisés era, hermano, una persona muy preparada, aunque era tartamudo. Había aprendido de los mejores maestros en casa de Faraón. Hablaba varias lenguas, había aprendido estrategias de guerra, hermano. Era un hombre, una persona preparada. Pero cuando el Señor lo llama, hermano, le dice, tienes que quitarte lo que piensas que tú eres delante de mi presencia. No funciona así.
te voy a dar una palabra superior a la que tú tienes. Escuche lo que le voy a decir, hermano, que es muy importante moverse en base a la palabra que Dios declara de nosotros. Oiga, dice en el verso 5, entonces él dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Número 1. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Supo quién era, no lo conocía. Y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Y aquí he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos gigantes, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Y ahora he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. Y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora, escucha el verso 10. Ahora pues ven y te enviaré. ¿Cómo se llama eso? Comisión. Si tú has oído una palabra del Señor, donde Dios te está comisionando, ve. Porque el Señor hará grandes maravillas, hermano, a través de lo que te ha delegado, lo que te ha mandado el Señor. Si el Señor no te ha mandado a hacer nada, ¿para qué vas? ¿Para qué quieres hacer, hermano? ¿Cuál es la idea? Mejor espérate hasta que el Señor diga: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio que los he llamado. ¿Me doy a entender, hermanos? Lo digo porque hoy en día hay muchos comisionados ambulantes como los hijos de Exebas, hermano, sacerdote de Levítico. En el nombre de Jesús te vas. En el nombre de Jesús. El demonio estaba asustado cuando decían en el nombre de Jesús. Pero se les ocurre decir: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y levantó los ojos del demonio y dijo: ¿cómo? Estos no tienen cobertura. Estos no tienen autoridad. Estos no caminan en base a una palabra de Dios. Se levantó y los atacó al grado que hasta ahí corrieron rasgados sus vestidos, hermanos. Pero cuando tú tienes la autoridad del Señor, el único espíritu que no se sujeta a Dios es el espíritu humano. Pero el espíritu inmundo, el demonio, se sujeta en el nombre de Jesús nuestro Señor. Diga conmigo amén. Pero es cuando Dios te da una comisión. Por eso, si el Señor te da una comisión, te va a respaldar. Así como lo hizo con Moisés. ¿Liberó Moisés al pueblo, sí o no? ¿No lo oí, hermano? ¿Liberó Moisés al pueblo, sí o no? ¿Desató 10 plagas sobre Egipto, sí o no? El Señor lo respaldó con una columna. Abrió el mar rojo. El Señor les dio maná en el desierto. Les sacó agua de la roca, sí. Sí, lo hizo el Señor. Pero ¿sabe cómo se llama eso? Le dio una palabra para que fuera y hiciera. Y cuando Dios te da una palabra, no hay hombre que te detenga. No hay diablo que te detenga, aunque se levanten enemigos en el desierto, hermano. No crea que fue fácil para Moisés. Primero lidiar con el pueblo y después con los enemigos. Vamos, diga conmigo amén. A veces no es fácil lidiar con el pueblo, pero tampoco con el enemigo. Pero si Dios te da una comisión, tienes que aprender, hermano, a moverte en base a una palabra que te comisiona. Necesitamos una palabra para activar el cielo a nuestro favor también. Cuando sientas que el cielo está abierto, hermano, es tiempo de empezar a buscar esa palabra de parte del Señor. Nadie te da trabajo. Todas las puertas se te cierran. Todo el mundo te desecha, todo el mundo te ataca. Empieza a doblar rodillas y busca una palabra de arriba. Tú puedes trabajar toda tu vida. Amén. Échale ganas. El hombre se prepara. Pasamos por la escuela y muchas veces terminamos haciendo lo contrario. Yo conozco amigos universitarios, hermanos, que terminaron su carrera y finalmente terminaron haciendo lo contrario a lo que se prepararon. ¿Sí?
Conocí un amigo médico, hermano, y andaba lavando platos en un restaurante. No digo que sea algo denigrante, todo trabajo es honroso. Pero cuando tú te pones en las manos del Señor y pides a Dios que active el cielo a tu favor, Él mandará vientos del norte para que te bendigan. Te buscarán del sur, te buscarán del norte, te buscarán del este, del noroeste. Hermano, no tendrás que buscar a nadie porque el mismo Señor ensamblará la bendición para ti. Eso es cuando tú vives en pos de una palabra. Y eso significa que tú estás conectado con Dios. Sabes que primero es Dios, después Dios y luego Dios. No estoy diciendo con esto que usted tiene que abandonar su empresa, su profesión o su negocio o su familia. Lo que yo estoy diciendo es que cuando se trata de caminar en otro nivel, hermano, tienes que dejar de ser tú para empezar a hacer lo que Dios ha declarado que tienes que hacer tú y ser tú. Una palabra basta. Diga conmigo, una palabra basta, hermano. Tú no puedes comparar un milagro del Señor, una vida cambiar. Tú no puedes comprar la salvación, pero Dios te la dio. Si tú clamas al Señor, Dios puede hacer y provocar un gran milagro, hacer una manifestación gloriosa a través de tu vida. La Biblia jamás dijo, estas señales seguirán a los ministros. ¿Correcto? La Biblia dijo, estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Beberán cosa mortífera y no les hará daño. Sobre los enfermos, dice, pondrán sus manos. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuántos enfermos has sanado? ¿Cuántos demonios has echado fuera? Hermano, ¿cuánta palabra has creído al Señor para activar el cielo a tu favor, para que se mueva? Hermano, cuando estás en crisis, activa el cielo a tu favor. Le doy algunos versos rapidísimo. Deuteronomio 11:14. Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo. Conviértalo espiritualmente hablando, metafóricamente hablando, por favor. Véalo desde ese ángulo, en un lenguaje figurado. Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, hermano. No tendrás que andar mendigando penis con nadie, ni pidiendo prestado. El Señor dice que el Señor te dará suficiente para que prestes a otros. Ay, hermano, invíteme una torta, no sea así, hombre. Un burrito, mire que hoy sí me fue mal, no logré sacar lo suficiente. ¿Por qué? No, es que fíjese que en ese trabajo donde no me alcanza, pues cámbielo. Que no tiene un Dios grande, pues. Y luego para acabarla de noche, hermano. Hay mucha gente que se pierde de reunirse, de congregarse y aprender y ser capacitado por trabajos, hermano, que no funcionan, que no le van a ayudar en lo absoluto. Es el tiempo de proyectarnos a vivir en pos de una palabra que active el cielo a tu favor. Diga conmigo amén a eso también, por favor. ¿Sí? O si no, usted diga, ay, hermano pastor, fíjese que para mí es muy difícil creer. Muy bien, entonces siga confiando en su capacidad, en todo lo que usted es. Échele muchas ganas. Pero si usted aprende a vivir en pos de una palabra, el Señor abrirá puertas y mandará la bendición que lo siga. Y la gente lo buscará a usted en vez de que usted busque a la gente. Él hará conexiones, hermano. Él dará lluvia a la tierra a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. Le doy otro verso, Jeremías 10:13. Cuando Él emite su voz, hay estruendo de aguas en los cielos. Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Hermano, por el amor de Dios, que Dios no te pueda levantar. Si tú eres un hijo de Dios. Amén. Es tiempo de proyectarnos. Primera de Reyes 18:42, la historia de Acab, usted ya la conoce. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Hacía 3 años y medio que no había llovido sobre Israel.
Jezabel y Acab habían mandado buscar a Elías porque por su palabra no había caído lluvia, hermano. Y las cosechas se estaban perdiendo. Pero Dios le dijo a Elías: desciende. Y reúnete con Acab. Y se reunió con Acab, hermano, cuando vino el momento. Y por la palabra de Elías que Dios le dio, Israel recibió una vez más lluvia. Y se lo dijo, aunque empezó poquito a poquito. Primera de Reyes 18:45. Aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezabel. Pero ¿qué le dijo Elías? Apresúrate, sube a tu carro y vete, porque viene una gran tormenta. Acab volteó y dijo: ¿dónde está la tormenta? Elías había mandado a su criado, hermano, 7 veces al monte a ver si lograba mirar algo. Por eso es importante tener visión espiritual. El hombre subió la primera vez, dijo: no hay nada. Elías, vuelve otra vez. El Señor me dijo que viene una gran tormenta, vuelve otra vez. La última vez que subió, regresó con la noticia, le dijo: Señor, veo una nube que viene, pero es del tamaño de la palma de la mano, hermano. Pero era una gran tormenta, hermano. Y cayó sobre Israel esa gran tormenta. ¿Sabe por qué? Porque Dios empieza siempre algo progresivamente hablando. Por eso nunca hay que dejar lo que Dios te da a hacer. Si el Señor te dijo: ve y haz algo, te voy a dar una palabra, voy a activar cielos a tu favor, empieza con lo poco y no pretendas tenerlo mucho primero, sino primero lo poco, porque lo mucho te puede ahogar. ¿Cuántas personas he visto desertar del camino del Señor por lo material? ¿Qué digo por lo material? Por una mujer o por un varón. Pero Dios va a activar con una palabra el cielo a tu favor. Ya voy terminando, deme unos minutos más. Número 4, necesitamos una palabra para la sanidad de la ruina en que te puedes encontrar. Vamos al libro de los Salmos rapidísimo. Otra experiencia gloriosa. Usted puede leerse el capítulo cuando dice que estaban en ruina. Israel estaba en ruina, hermano. Pero clamaron a Jehová en su angustia y Él lo libró de sus aflicciones. Fíjese, ¿envió qué? Su palabra. ¿Cuántos no quisieran que el Señor enviara su palabra sobre sus finanzas, hermano? Y hermano, perdóneme, yo se lo digo de antemano. Si usted es de los que cree que trabajando 18, 20 horas es como Dios le va a prosperar, esté equivocado. Usted puede dedicarle cierto tiempo a su negocio, a su trabajo, y pedir a Dios que envíe una palabra para sanar en lo que se encuentre, y Dios puede hacer que eso prospere. ¿Le importa a Dios más la riqueza que la riqueza espiritual? No. No, por eso el Señor siempre pone medida. ¿Cuál es la verdadera bendición? David lo dijo. David lo dijo claramente, hermano, que la verdadera bendición es la que enriquece al alma y no añade a ella tristeza. Primera de Juan, capítulo 3, cuando el apóstol Juan le habla a su siervo a Gallo, hermano, ¿se recuerda? Cuando le da la medida de la prosperidad, ¿sí se recuerda? ¿Cuántos creen en la prosperidad? Yo creo que Dios puede prosperar, hermano, sacar de la ruina a cualquiera. Puede que un negocio esté, hermano, yéndose a la ruina, pero si tú aprendes a buscar una palabra de parte del Señor, Dios te lo puede reestructurar, te puede dar la visión, los métodos, hermano, de una forma sobrenatural, estrategias, hermano, que ni siquiera los mejores economistas o hermano o estrategas, hermano, lo pueden manejar. Dios es el mejor para las estrategias. La Biblia está llena de estrategias. Y el apóstol Juan le dice a su discípulo Gallo: amado, deseo que seas prosperado en todo. Diga conmigo, todo. Estamos hablando todo. La prosperidad tiene que ser integral, hermano. Espíritu, alma y cuerpo. Tiene que haber salud también, desde luego. Pero le pone una regla. Así como prospera tu alma.
La pregunta sería: ¿qué tan próspero estoy yo internamente hablando y qué tan sano estoy yo en mi alma? ¿Qué tan lleno estoy yo de Dios? ¿Qué tanto contacto tengo yo de Dios? ¿Qué tanto temor tengo yo de Dios? ¿Qué tanto amor le tengo a Dios? Porque muchas veces hay personas que buscan a Dios por lo que Dios da, pero porque su amor es el amor al dinero, no a Dios. Pero hay que aprender a amar al Señor con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, nuestro corazón. Y como dice la versión aramea, y con todos nuestros bienes. Sí. Aleluya. Vamos, hermano, no se me ponga quieto. Ahí está escrito, mire. Clamaron cuando estaban en la ruina a Jehová en su angustia y Él los libró de sus aflicciones, porque Dios es especialista en rescatarte. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Quién puede, hermano, transformar una vida de una forma sobrenatural sino el Señor? Permítame preguntarle a usted: ¿a través de quién lo hará el Señor? ¿O es que una voz descenderá del cielo? La mayor parte de las veces que yo veo en la Biblia, Dios siempre utiliza vasos. Eso significa que la palabra para transformar está en nuestros labios. Por eso necesitamos una palabra. Haga negocio con Dios y Dios lo va a levantar. Amén. ¿Quiere que prospere su negocio? Haga negocio con Dios y Dios lo prospera. ¿No lo cree? Ok, está bien, siga remando. Se le ganas. Pero Dios es un Dios que en base a una palabra transforma nuestra economía. Vamos rápido. Termino con esta, la quinta. Necesitamos una palabra para la sanidad de tu tierra, que es tu vida, hermano, total. Aquí le voy a dar un salmo solamente, parte de un salmo rapidísimo, que habla en el Salmo 147:11. El Señor favorece a los que le temen. ¿Cuánto le temen al Señor? Temer a Dios no es tenerle miedo, es honrar a Dios. El temor no es miedo, es honra, hermano. A los que le esperan en su misericordia, o a los que esperan en su misericordia. Alaba al Señor, oh Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión, porque ha reforzado los cerrojos de tus puertas, ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Imagínense, hermano, si el Señor nos bendice nuestras generaciones antes de que nazcan, ya son benditas. Esto es glorioso, hermano. Por eso hay que cambiar esos lentes que estamos usando de cómo vemos a nuestros hijos. Y hay que empezar a declarar esa palabra. Porque el Señor ya declaró sobre de ellos cuando estaban dentro de nosotros lo que iban a hacer. Fíjese bien, ¿cuándo va a suceder? Cuando venga el tiempo. Él hace la paz en tus fronteras, te sacia con lo mejor del trigo. Lo mejor, hermano. Él sana. Envía sus órdenes a la tierra, su palabra corre velozmente. Manda la nieve como la lana, esparce la escarcha cual ceniza. Toda bendición que viene de arriba. Arroja su hielo como migas de pan. ¿Quién puede resistir ante su frío? Envía su palabra y los derrite. Hace soplar su viento y el agua. Hermano, déjame te digo algo, confía en el Señor. Cada vez que te levantes, dile: Señor, mi palabra, Señor, mi palabra, necesito una palabra. Allá afuera está el diablo, allá afuera están mis colaboradores en el trabajo, allá afuera están las tentaciones, allá afuera están las seducciones. La palabra, Señor. Y el Señor mandará su palabra, hermano, que irá abriendo el camino para ti, porque tú te levantarás en pos de una palabra para sanidad de tu vida, de tu tierra. El Señor bendecirá grandemente tu descendencia. Yo concluyo con esto, rapidísimo, mientras los hermanos de alabanza van pasando. Jesús sanó a un ciego, levantó un paralítico, resucitó a Lázaro, salvó. Todo en base a una palabra. El ciego llegó y le dijo: Señor, sáname. ¿Qué quieres que haga? Quiero ver. Pues ve.
El paralítico que estaba en el pozo esperando que el ángel moviera el agua. Llegó el Señor y le preguntó, ¿y tú qué? What's going on with you? What are you doing here? Y le dice, Señor, estoy esperando que alguien me agarre y me lleve al pozo porque no tengo a nadie. Otros se adelantan. Hermano, yo puedo ver al Señor, pero ¿quieres ser sano? Sí, Señor. Pues levántate, toma tu camilla y anda. Se levantó el hombre, hermano. ¿Cómo le hacemos para transformar, hermano, cuando Dios hace algo sobrenatural? Si ese debe de ser nuestro ambiente. Ver milagros, sanidades, liberaciones, manifestaciones, ministraciones debería de estar. Cuando Lázaro resucita, todo el mundo se escandalizó. Hasta yo me hubiera escandalizado. Yo nunca he visto que el Señor haya resucitado un muerto a través de nuestro ministerio, a menos que lo haya hecho sin que yo me dé cuenta. Pero hemos visto ciegos ver, sordos oír, paralíticos levantarse, gente que ha sido restaurada, cánceres desaparecer. ¿Cómo no vamos a creer en el poder del Señor que está activo el día de hoy, hermano? Gente llena del Espíritu Santo, bautizada, hablando en otras lenguas, aunque el mundo no lo entienda. ¿Qué importa? No se trata de entender. Se trata de aceptar y decir, Señor, si tu palabra puede hacer eso, todo en base a una palabra. El mundo puede cambiar en base a una palabra, hermano. Tu vida puede cambiar en base a una palabra. Tu familia puede cambiar. Todo lo que te rodea, el mundo va a cambiar en base a una palabra. Busca una palabra, pero búscala en Dios. Si la vas a buscar de un profeta, también espera la reprensión de ellos, porque hoy en día tenemos muchos profetas, hermano, que profetizan solo bien, pero queremos que Dios mande su palabra. Y si tiene que corregirnos, que nos corrija. Si tiene que decirnos, mi hijo, te me has desviado y te has ido en pos de otras cosas y has olvidado lo que yo te he comisionado, lo que yo te he declarado, lo que yo te he dicho, es el tiempo de que vuelvas a retomar el camino y te levantes a caminar en pos de una palabra. ¿Quiere ponerse de pie? Póngase de pie, por favor. Dígale al Señor, manda tu palabra, Señor. Dame esa palabra que yo necesito. ¿Qué importa? No hay nada imposible para Dios. El Señor cambiará tu circunstancia. Escúchame, el Señor cambiará tu circunstancia cuando aprendes a buscar esta palabra rema. Está bien, no crees en el rema, añádale fe y busca el logos en lo escrito. Pero Dios utilizará medios en momentos indicados y lugares indicados para hablarte. Ya si tú quieres cerrar tus oídos, pues esa es decisión tuya. Pero necesitamos pedirle al Señor como el centurión. No, Señor, no te preocupes. No me siento digno, pero él, porque era romano, él no tenía al Señor. Pero tú tienes al Señor. Tú has sido dignificado por la sangre de Jesús. Tú tienes las credenciales y la autoridad, no solamente para decirle al Señor, envía tu palabra, sino, Señor, ve y declara una palabra sobre mi casa, sobre mis hijos, sobre mis finanzas, sobre mi salud, sobre mi empresa, sobre mi profesión, sobre mi familia, sobre todo lo que me rodea. Declárala, porque quiero ver tu gloria. Tú tienes las credenciales para hacerlo. Tú tienes la autoridad que el Señor te ha dado. Eres un hijo del Dios Altísimo, una hija del Dios Altísimo. Solamente te hace falta aprender a moverte en base a una palabra. Pídele al Señor una palabra cada vez que te levantes. Aprende a buscar esa palabra. Aprende a buscar la voluntad del Señor cuando emprendas algo, para que prosperes y no tengas que sufrir. Aprende a buscar la voluntad del Señor, la aprobación, cada vez que te juntes o vayas a hacer algo. Pero no vivas sin una palabra que viene del cielo. ¿Te atreves a decirle al Señor, envía una palabra, Señor? Envía esa palabra, Señor, que sane, que transforme. Dígale al Señor, envía esa palabra gloriosa que necesitamos. Bendito Dios. Mi descendencia será bendita. Mi comisión será bendita y próspera.
De igual forma, los cielos se abrirán a mi favor. Atrévase a decirle al Señor, hermano. Atrévase a decírselo al Señor. El cielo se abrirá. Habrá sanidad en las finanzas. No habrá escasez. No habrá escasez, hermano, cuando te mueves en la voluntad del Señor. No habrá ruina que pueda vencerte, porque si el Señor está respaldándote, el Señor te llevará como guió a Jacob, hermano.